estos momentos se encuentra con 11 puntos en la sexta posición de la tabla clasificatoria. Y el Morvedre se encuentra en el puesto número 11 con 6 puntos, 3 partidos ganados de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, tratarán de sumar 2 puntos más para tratar de subir puestos en la tabla clasificatoria. Comienza el partido y lo hace el Guardés sacando. Ataca el Guardés con Patri Lima en el centro. Sandra Márquez Santiago en el lateral izquierdo. Carla Gómez en el pivote. Paula Arcos en el lateral derecho. Corta el equipo de Morvedre. Que roba la dorsal número 99, Andrea Roda. El que ataca ahora mismo. Continuamos con Daniela Moreno. Marisol Carratú en la portería. Y Ángela Nieta en el otro extremo. Por parte del conjunto valenciano, el equipo de Sahagún, sale Celia López en el centro. Laura Gámez con el número 44 en el lateral derecho. Con el número 18 sale Fiorella Corimberto. Roda la número 99 en el pivote. En un extremo está Nayara Rubira. Y en el otro, Elena Martín del Olmo. Ataca el equipo de Morvedre. Defiende el Guardés. Una defensa 6-0. Golpe franco. 0-0. El árbitro levanta la mano. Aviso de pasivo. Lanzamiento desde 8 metros de la central Celia López en apoyo. Y gol por la escuadra. Primer gol para el equipo valenciano. Ataca Guardés. Santiago Lima. Se va hacia el lateral derecho. Primera pérdida del equipo Guardés. Se le escapa el balón a Paula Arcos. Ataca de nuevo el equipo valenciano. Gámez en el centro. Pasa para Fiorella Corimberto. Del Olmo que se desdobla. Elena Martín del Olmo se desdobla. Pausan el juego. Celia López recupera posición y vuelven a iniciar el ataque posicional el equipo de Morvedre. Sale a defender Paula Arcos arriba, la jugadora del equipo de Sahagún. Y sanciona al colegiado con golpe de franco. Mano arriba, aviso de pasivo. Fiorella Corimberto otra vez al mismo sitio, pero ahora abajo. Gol número 2 para el equipo valenciano. Ataca Patri Lima, que busca pivote. Es agarrada. Golpe franco. Saca amonesta a la jugadora número 23, Celia López. Ataca el Guardés, que debe pausar el juego. A tocar con más calma. Elaborar un poco más la jugada. Para así buscar el éxito en la portería contraria. Paula Arcos se desdobla. Ángela Nieto. Patri Lima en el centro. Busca apoyo. Paula Arcos. Ataca entre 1 y 2. Cruce Daniela Moreno. Busca el pase que es cortado por el equipo valenciano. Laura Gámez, que pasa para Celia López. Ataca. 2 minutos para Patri Lima por empujón a la jugadora, a la central del equipo de Morvedre. 7 metros que se va a encargar de ejecutar la dorsal número la jugadora número 77, Elena Martín del Olmo. Arriba y a la derecha. 0-3 en el marcador. Empieza mal el partido para el equipo de casa. Éxito rotundo de momento para el equipo valenciano. Paula Arcos en el centro. Atacan sin portero. María Sancha en el campo, en el lateral derecho. Paula Arcos en el centro y Sandra Santiago en el lateral izquierdo. En la pelota. Permuta de posiciones. Paula Arcos. Bota, utiliza el bote. Muy bien. Acaban con el extremo y gol. Gol. Primer gol para el equipo de La Guardia. Gol de Ángela Nieto. Recordemos, con una jugadora menos. Rápido el cambio en la portería. Marisol Carratú de nuevo. Ataca con calma. Una jugadora más. Defiende con una menos el Guardés. Gámez. López. Muy bien al extremo desdoblado. Y gol. Segundo gol para Elena Martín del Olmo.
Sandra Márquez. María Sancha, defendida. Busca, penetra y gol por el centro. Se habían desplazado a cortar el paso las jugadoras de Morvedre, que ahora en este caso encuentran muy bien a la pivote y con una muy buena vaselina anota el gol número 5 para Morvedre. Con calma. Se ven las defensas un poco despistadas. Defensa 6-0. Solo presiona arriba Corimberto a Sancha. De nuevo Sandra Márquez, que trataba de penetrar. Pitan golpe franco. Entiendo que por pasos. Y saca el equipo de La Guardia. De momento el partido está jugando con calma. Se están viendo. Aquí hay que ajustar bastante las defensas. Están penetrando por el centro, tanto por un equipo como por el otro. Ataca ahora María Sánchez, busca el extremo. Daniela Moreno, al largo, arriba y gol. Gol número 3 del Mecalia Atlético Guardés. Ataca con calma Morvedre. López para Corimberto. López sale ahora con defensa 5-1. Avanzado Paula Arcos, tratando de cortar, de defender. Quitan golpe franco los colegiados. Repito, defensa 5-1 ahora del Mecalia Atlético Guardés, tratando de ponerle fin a la racha goleadora del equipo valenciano. Celia López busca pivote. Golpe franco. Defendida en este caso. Ha sufrido un golpe la jugadora valenciana. Entendemos que por un choque con Ángela Nieto. Y la misma Andrea Roda va a sacar. Saca Laura Gámez, desdoble de Nayara. Muy bien esa finta. Punto fuerte de la jugadora número 44, Laura Gámez. Ataca Guardés. Muy bien jugado ahora, muy bien jugado. De nuevo Daniela Moreno. Otro gol ahora abajo. Y éxito en los ataques. Pocas paradas de las porteras. La defensa no se ajusta del todo, con lo cual vemos un marcador en el minuto 7:41 del primer tiempo. 4-6 en el marcador. Muchos goles en lo que llevamos este partido. Pocas pérdidas. Juego lento. Y ahora pitan pasos. Pasos del equipo valenciano. Ataca Sandra Márquez. Busca finta. Falta en ataque. Falta en ataque de Sandra Márquez, que ahora va a sacar. Perdón. Pérdida del equipo valenciano. Ataca Sandra Márquez. Línea. Santiago, Arcos, Lima, moviendo la primera línea del Guardés. Cruce, trayectoria hacia el centro, de nuevo ese cruce que sale mal, otra pérdida de balón. Es la tercera del equipo de La Guardia. Atacan y falta en ataque. Otro fallo. Está yendo de fallos ahora el partido. Saca rápido el Guardés. Paula Arcos. Juega con Patri Lima. Mueve muy bien a Carla Gómez. Y gol. Gol de Carla Gómez. Se acerca el marcador. 5-6. 5-6. Estamos viendo un partido con ritmo, ¿no? Muy alto. Donde predominan los ataques estáticos. Y donde las porteras de momento no han tenido muchas paradas. Hay pocos fallos, aunque en estas últimas acciones ha habido bastante. Y finalizan con relativa facilidad, como hemos visto ahora. Un pase lateral a pivote. Y acaba ejecutando Andrea Roda su segundo gol. Gol número 7 para el Morvedre.
Y como repito, ataques que están superando a las defensas. Ataca Guardés. Patri Lima. Se le cae el balón. Fanny Descanso, que está ahora en el campo. Juega de pivote. Sale por Carla Gómez. Pessoa, que también sale muy bien. Ahora penetrado. Amaga pase. Y entra por su carril Patri Lima por el lateral derecho. Gol número 6 para el Guardés. Vemos que en este momento sale Roda. Entra María Ángeles de Uriarte con el número 5 en el pivote. Celia López, centro. Gámez. López. Corimberto. Lanzamiento, suspensión, que es tocada por Patri Lima, pero el colegiado entiende que no hay golpe franco. Ataca al Guardés rápido. Sale Gámez arriba a defender a Paula Arcos. Golpe franco. Tiene que por pasos. Pequeño empujón. No deja seguir el colegiado. Fanny Descalzo ahora en el pivote. Gabriela Pessoa en el lateral derecho. Patri Lima en el centro y Paula Arcos en el lateral izquierdo. Sale muy arriba. Fiorella Corimberto a defender a Gabriela Pessoa. Ha habido un golpe, un empujón. Entendemos. Había pitado hacia punto débil Ángela Nieto y fue empujada por la jugadora número 44. Con una presanción de 2 minutos. Jugará una más el Atlético Guardés. Pessoa, Lima. Golpe franco, entendemos, por agarrón de Uriarte. Saca Estefanía Descalzo. Patri Lima, Gabriela Pessoa. Defensa en 6-0 del equipo valenciano. Muy bien, ahora han movido muy bien. Y de nuevo Daniela Moreno al largo y a media altura. Gol número 7 de Daniela. Gol número 7 del Atlético Guardés. Creo que es el tercero de Daniela Moreno. Están acabando mucho las jugadas del Guardés por ese extremo. Y por el momento 100% efectividad. Sale al campo el conjunto de Sagunt. Guerisoli. Malena Guerisoli en el centro. Se desdobla la extremo izquierdo. Ataca Morvedre. Defensa atrás de Guardés. Tratan de evitar penetraciones. Guerisoli, brazo arriba del colegiado, lanzamiento en apoyo desde el lateral derecho de Celia López. Gol número 8. Segundo gol de Celia López. Pessoa buscaba otro fallo, tercer fallo de pase del Mecalia Atlético Guardés. Tercer balón perdido por el Mecalia Atlético Guardés, que en este caso supera al conjunto valenciano en cuanto a fallos, a pérdidas de balón. Nayara Rubira en el extremo, Celia López, Guerisoli, Corimberto, que ahora cruce por Celia López, vuelven, atacan por ese lateral, buscan de nuevo un cruce. No les ha salido la jugada, recordemos que están jugando con una menos y sin portera. Golpe franco, buscaba el cambio Nayara López. Atacan. Celia López. Cruce para Corimberto. Golpe franco de nuevo. Mano arriba del colegiado. Lanzamiento de Corimberto y parada de Miriam Sempere, que ahora está en la portería, pero se la ha ido fuera. Saque de banda para el conjunto de Sagunt. Elena Martín del Hondo saca. Marca jugada. Malena Guerisoli. Se desdobla la extremo izquierdo. Ataca conjunto de Morvedre. Buscan rápido. Creemos que es ataque de Celia López. Ahora sí. Segunda falta en ataque del conjunto valenciano. Ataca Paula Arcos. Pasa rápido Patri Lima. Pasa. Busca de nuevo el pase. Sigue. Aprovecha la jugada Daniela Moreno de nuevo. Lanzamiento y gol. Aprovechando la caída. Jugadora número 2 del conjunto valenciano. Empate a 8 en el marcador. Mitad del primer tiempo, 15 minutos, 14:09 para ser exactos, 8-8 en el marcador. Pisato para López, se le escapa el balón.
Celia López entienden que no ha pasado nada. Bien, fallo de la portera. Se le fue ese pase para el contraataque. Lanzamientos del extremo y fallo ahora de la número 77. Ataca Paula Arcos. Muy bien jugado, atrae a sus dos jugadoras, vienen a ayuda. Paula Arcos suelta el balón en el momento preciso para que Patri Lima por el carril central anote desde 6 metros a placer. 9-8 para el conjunto da Guarda. Mecalia Atlético Guardés se pone por delante. Sale ahora Sonora Solano en la portería. Juega con calma el equipo de Morvedre. Toman su tiempo en el ataque estático. Cruces buscan de nuevo a pivote, que es agarrada por Fanny Descalzo. Y golpe franco. María Ángeles de Uriarte. Ataca. Lanzamiento de la jugadora número 68, Nayara Rubira. Y gol de Nayara Rubira. 9-9 en el marcador. Ataca en el centro. Patri Lima con calma. María Sancha en el lateral izquierdo. Gabriela Pessoa en el derecho. Sale arriba. Guerisoli. Con calma. Mueve la primera línea. Luce con pivote. Se va al otro lateral. Ataca María Sánchez. Juega para Patri Lima. Continúan. Vuelven de nuevo la primera línea. Juega la primera línea. Esta ocasión no ha salido la jugada. Luce bien. Ahora es agarrada. Y van a ser 2 minutos para Celia López. Una más el Guardés. Segunda exclusión del conjunto de Sahagún. Juega Mecalia Atlético Guardés con una jugadora más. Fanny Descalzo. Permuta de posiciones. Sancha en el centro. Sancha busca muy bien. Vuelven a acabar otra vez Daniela Moreno, que no perdona. Una efectividad del 100%. Creo que es su 5º gol en lo que va de partido. La mitad de los goles del Guardés los ha conseguido ella. Sale la portera, atacan 6 contra 6. Recordemos que está con una jugadora menos el equipo valenciano. Morvedre juega. Malena Guerisoli. Para Gámez, Laura Gámez. Nayara. Malena Guerisoli es frenada por Patri Lima. Gámez. Juega con Tisato. Matilde Tisato. Se va del campo. Nayara Rubira. Ha cortado ese balón. Fanny Descalzo. Ese pase a pivote. Ataca rápido el Guardés. Le da en la pierna. Y otro fallo del Guardés. Balón para Morvedre. Estamos viendo hasta el momento un partido con tranquilidad, sin mucho desgaste físico. Entiendo que es un partido que después de este parón liguero tratan de contener fuerza, sobre todo ante el calendario que se les viene encima. Estas jugadoras ha bloqueado ahora muy bien el balón. Gabriela Pessoa, Nieta, portería vacía. Mel ejecuta el gol número 11 en el marcador. Se va de 2 el Guardés. Pues como decía, después del parón liguero por el Campeonato del Mundo, vemos como empiezan los equipos, supongo, con un poco de precaución para evitar lesiones. Y están atacando con calma, sin un ritmo demasiado alto. Estamos viendo que poco a poco el Guardés empieza a imponer su poderío. Y se va de 2 en el marcador. A priori es favorito para ganar este partido, sobre todo viendo la clasificación. Otro balón que ha cortado Gabriela Pessoa, de nuevo contraataque. Y otro fallo en el contraataque. Corta Matilde Tisato. Ha fallado en el contraataque Miriam Sanquero. Gámez, ahora sí han encontrado a la pivote. Gol y 2 minutos para
para Patri Lima. Entendemos que por agarrón a la Pirote a la hora de ejecutar el lanzamiento. Segunda exclusión el conjunto de la Guarda. Ataca Patri Lima, juega en sin portera. Sale al campo ahora, en estos momentos, la jugadora Aroa Fernández en el lateral izquierdo. La juvenil del Guardés. Juega Aroa Fernández con Patri Lima. Para Gabriela Pessoa. Aroa Fernández. Cruce con Patri Lima. Va a tratar de buscar a Fanny descalzo. Aroa Fernández en el centro. Nieto. Patri Lima busca muy bien al lateral. Juega muy bien de nuevo con Daniela Moreno. Y ahora sí, ahora ha fallado. El balón se ha ido al larguero. Lanzamiento de Daniela Moreno, que en este caso ha fallado. Y ahora pasos, otro error. El conjunto de Morvedre. Ángela Nieto sale del contraataque. Lanzamiento y gol. Gol número 12, perdón, del conjunto de la Guarda. 12-10. Ataca Morvedre. Lateral. Gerisoli. Para Game. Corta ahora muy bien Ángela Nieto. Esas ayudas de las jugadoras de Guardés. Muy bien. Ha ido a limpar, ha cortado el balón. Recordemos que están con una menos el Guardés. Muy buena la acción defensiva. Atacan para irse de 3. Ha pegado un bajón el equipo de Morvedre en estos últimos momentos. Varios fallos, lanzamientos, bloqueados, pérdidas de balones. Que está provocando que el Guardés se vaya al marcador. Falta en ataque en este caso de Aroa Fernández. Ataca Morvedre. Game. Gerisoli. En el centro de nuevo Game. Busca muy bien a extremo, pero el pase no ha sido correcto. Y no ha podido recibir Rubira. Nayara Rubira. Saca Guardés. Rápido esa contra. Busca pivote. Ha encontrado a Daniela Moreno. Segundo fallo de Daniela Moreno. Este caso en 6 metros. Pero el rechace le ha ido al conjunto de la Guarda. Todas en el campo. Cambio entre Ángela Nieto. María Sánchez al lateral izquierdo. Ángela Nieto al extremo. Y ataca al conjunto de la Guarda. Arriba, presión, y sale en el pase para Gabriela Pessoa. Cruce con Daniela Moreno, que se desdobla. Busca cruce con María Sánchez al centro. Pitan golpe franco. Daba la impresión que era falta en ataque, pero ha pitado el golpe franco. Lima pinta el punto fuerte. Pasaba, pero ha encontrado a la jugadora. Ha recuperado. Ahora sí, muy buen pase que no ha recepcionado Carla Gómez. Y balón para el equipo de Morvedre. Minuto 22 del primer tiempo. Nuevo. Excluyen ahora a la jugadora número 26 de Mecalia Atlético Guardés, Carla Gómez. Lo que parecía desde aquí un corte en el pase a pivote, pues entiende el colegiado que ha sido un agarrón a la jugadora de Valenciana, con lo cual 2 minutos. Tercera exclusión del Mecalia Atlético Guardés. En lo que llevamos de partido hasta el momento, no hemos visto mucho ritmo al principio. No había apenas fallos, pocos fallos. Pero faltaba intensidad en la defensa. Una vez ajustado un poco la defensa, sobre todo por parte del Mecalia Atlético Guardés, han empezado a aparecer los fallos y los errores en el pase, en el lanzamiento, en los pasos y demás. Con lo cual ha hecho que el Guardés se vaya de 2. Recordemos que perdía 3-0, si mal no recuerdo. 3-4-0 al principio del partido. Y poco a poco se ha puesto por encima en el marcador. Ha pedido tiempo el entrenador valenciano, Vicent Sos, para tratar de corregir esos fallos en su equipo y que, por supuesto, ajusten tanto en defensa como en ataque.
Recordamos que Morvedre ha ganado 3 partidos, precisamente se los ha ganado a los 3 equipos que tiene por debajo en la tabla clasificatoria. A Salud Tenerife, a Santurce y a Cícar Lanzarote. Faltando, lleva 6 puntos hasta el momento. Faltan, con esta serían 4 jornadas para acabar la primera vuelta. Y le quedan encuentros, pues, un poco complicados al equipo valenciano. Vera Vera, Elche y Rubén Saporriño, que también tiene un partido menos. Morvedre ataca, busca pivote, lo ha encontrado muy bien en el centro con 2 jugadoras defendidas. Esta jugadora Roda, Andrea Roda, ha acabado por el centro, gol número 11. Es mi humilde opinión, pero se nota el parón. Se nota el parón, el ritmo, las defensas. Ataca Guardés. Sancha. De nuevo fallo del equipo de La Guardia. Otra vez en los pases. 4º fallo de pase. Son unos cuantos. 4º fallo de pase del equipo guardés. Malena Garisoli. Laura Gámez. Garisoli. Pisato. Ataca en lateral, busca al extremo y se le ha ido el balón fuera. Lanzamiento fallado de la jugadora valenciana, de Irene Botella. Ataca Guardés. Portería vacía, lanzamiento y fallo. Ha parado la portera Sonora Solano. Ataca Garisoli. Pisato. Garisoli. Gámez. Oh, qué hueco había aquí en estos momentos. Recordemos que está con una menos Guardés. Roda. Garisoli. Pisato. Pisato de nuevo. Permuta de posiciones. Garisoli. Pisato al centro. Busca lanzamiento. Defendida. Ha sido tocada por lo menos en el lanzamiento. El árbitro entiende que nada. Y balón para el Guardés. 12-11 del equipo local. Faltan 5 minutos para el final del primer tiempo. Ataca Guardés para irse de 2. Un partido bastante igualado, tanto en aciertos como en fallos. Lima. Descalzo. María Sánchez se viene al centro. Muta, cruce con Gabriela Pessoa. Lima al centro. De nuevo. Acaban por el extremo. Han movido muy bien. Y ahora otro fallo de Daniela Moreno. Están acabando y está acabando muy bien, está moviendo muy bien la pelota. Fijando muy bien a las jugadoras de Morvedre y acabando muy bien por el extremo, pero no se ha finalizado con éxito este lanzamiento. Es el tercer lanzamiento fallado de Daniela Moreno. Recordemos que los 5 primeros los había metido 100% de efectividad en el lanzamiento. Ataca el equipo, ataca la central de Morvedre, que es frenada por Gabriela Pessoa. Andrea Roda. Elena Garisoli. Matilde Tisato. Fija, busca el cruce, falla de nuevo en el pase. Se ha quedado corto, lo ha cortado el Mecali Atlético Guardés, que inicia el contraataque por la zona derecha. Daniela Moreno para Pessoa. Patri Lima, la jugadora portuguesa, pone calma. Pasa Aroa Fernández y se realiza un cambio de ataque-defensa. Ángela Nieto sale para el extremo supuestamente. María Sánchez en el lateral izquierdo y pasa Patri Lima al centro. Nazaret Descalzo entra por primera vez en el partido y ahora en el extremo derecho sustituye a Daniela Moreno. Sancha Lima, Pessoa, desdoble de Ángela Nieto. Muy bien, María Sancha entrando entre 2 y 3, pero ha sido frenada en el último momento por Andrea Roda. Pani Descalzo, Patri Lima. Los pivotes, juega Guardés. Amaga el... Oh, qué bien, qué bien, qué bien. Ha podido tirar ella, tenía la posición ganada. La había fijado también, pero en el último momento buscó a pivote. Se ha producido el fallo
en el pase. Corimberto, López al centro, Corimberto al lateral izquierdo. Martín del Olmo en el extremo izquierdo. Laura Gámez en el derecho. Celia López marca jugada. Permuta de posiciones, viene al centro. Corimberto, cruce con Gámez. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien esa finta. Se esperaba el pase al lateral izquierdo, pero ha pintado en el último momento a punto fuerte y ha lanzado a placer casi desde 6 metros. Lima. Sancha Lima. Gabriela Pessoa. Ordena la jugadora portuguesa, la central de Guardés. Entendemos que eso es. Cruce con extremo, buscan, acaban de nuevo por ahí. Y ahora sí, Nazaret Descalzo. Ha metido gol número 13 para el Guardés. López, en el lateral derecho, defendida por Aroa Fernández. La juvenil del Guardés. Celia López. Se desdobla. Nayara Rubira. Corimberto. Nada de nuevo la central de Morvedre. Fiorella Corimberto. Para Gámez, que ha sido defendido y ha fallado en el pase. Golpe franco. Andrea Roda. Mano arriba del colegiado. 7 metros. Se ha movido muy bien la pivote de Morvedre entre las dos centrales de Guardés. Ha recibido por delante de ellas, se ha girado muy bien y desde la zona central ha provocado la pena máxima. 7 metros que Elena Martín del Olmo va a ejecutar. Miriam Sempere bajo palos. Lanzamiento al lado izquierdo de la portera, media altura y gol. 13-13 en el marcador, faltando 30 segundos para el final del primer tiempo. Tiempo muerto de José Ignacio Prades. Suponemos que para elaborar, planear, planificar este último ataque y poder irse al descanso con un gol arriba. Queremos desde aquí enviarle un saludo a Daniela Savic, que hoy no está con nosotros, no puede estar. Esperemos que para el sábado que viene esté aquí. Esperemos no, estará aquí seguro. Y un fuerte abrazo, Daniela. Recordemos que Guardés tiene 11 puntos, es sexto en la tabla clasificatoria. Y el siguiente, el Aula Cultural y Málaga Costa del Sol, están los dos, que son el cuarto y el quinto, con 14 puntos. Aunque gane hoy, no llega a alcanzar el quinto puesto, pero estaría a uno de estos dos equipos. Segundo en la tabla clasificatoria. Tercero está el Gijón con 16, 2 puntos más. Rocasa también tiene 16, que es segundo. Y primero es Vera con 19. Ataca el Guardés. 20 segundos para finalizar el primer tiempo. Marcará jugada Patri Lima. Cruce con extremo. Se desdobla Ángela Nieto. Recupera posición. Buscan a pivote. Ha pitado. Falta en ataque. Tiene el último ataque el equipo de Morvedre. Faltan 4 segundos. Ha parado. No para el tiempo. El colegiado. Había una jugadora lesionada y se ha acabado el tiempo. Celia López ha decidido no sacar, esperando a ver qué le pasaba a su compañera, que se ha hecho daño. Pero no han parado el tiempo los colegiados, con lo cual no ha ejecutado el ataque. 13-13 en el marcador.
sabe muy bien, se ha acabado, se ha hecho daño, esperemos que no sea grave lo de Elena Martín del Olmo, la jugadora de Morredre, se duele de una muñeca y sale llorando al campo. Esperemos que solo sea eso, un golpe, nada más, y que en el segundo tiempo veamos a la jugadora. Pues acaba el primer tiempo. Confirmado, la jugadora se va al vestuario, 13-13 en el marcador. José Ignacio Prados hablando con los colegiados y un partido que vemos con aparente calma, con tranquilidad. Y en el que yo entiendo que se nota el parón liguero. Sin más, nos vemos ahora en el segundo tiempo. 13-13 en el marcador y todas las espadas en lo alto para este segundo tiempo. Un saludo. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta.
sen ningún xénero de dúbida. Non.
Buenas tardes de nuevo desde el pabellón municipal La Sangriña, Guarda. Segundo tiempo del partido entre Mecal y Atlético Guardés y Morvedre de Sagunt. Empate a 13 en el marcador y todas las espadas en lo alto en este partido. Recordemos que al final del primer tiempo acababa con la lesión de una jugadora, Elena Martín del Morvedre, que afortunadamente, por lo que vemos, con un vendaje se ha solucionado y está de nuevo en el partido. Bueno, empieza el partido, ataca Guardés, roba balón y gol de Paula Arcos. 14-13 en el marcador. Ataca Morvedre con Celia López en el centro, con Fiorella en el lateral izquierdo, con Gámez en el lateral derecho, Elena Martín del Olmo en el extremo izquierdo, Andrea Roda en el pivote, que ha sido interceptado el pase que iba dirigido hacia ella. Y en este caso ha perdido el Guardés, recupera el Morvedre y buscamos a la otra jugadora, que es de Uriarte en el otro extremo. Parada ahora del lanzamiento. El lanzamiento de Celia López, parada de Marisol Carratú, parada por el centro y ataca rápido Patri Lima. Pessoa ataca ahora y falla al ángulo largo. Lanzamiento de Nazaret Calzado. Empieza el segundo tiempo con muchos fallos. Recordemos que este partido viene después de un parón liguero bastante grande y que, con lo cual pues era previsible que hubiese un poco más fallos de lo normal. Entendemos ahora el por qué estaba de Uriarte en el extremo. Se desdobla a pivote, ataca Fiorella por Inverto, falla el pase para Elena Martín del Olmo, pero golpe franco, indican los colegiados. Saque para el equipo valenciano. López, Gámez, López, vaya al pase, lo corta Pessoa, sale, aprovecha muy bien el círculo de pasos, pase para Carla Gómez y gol de Carla Gómez en 6 metros que no falla. 15-13 en el marcador. 2 arriba el Guardés, que ha empezado mejor este segundo tiempo. Trata de organizar a su equipo defensores. Cambia las posiciones. Laura Gámez al centro. Lucía Gámez, perdón. Al centro, siempre digo Laura Gámez. Lucía Gámez al centro. Y Celia López al lateral derecho. Busca, es defendida por su par, en este caso Paula Arcos. Fiorella Corimberto. Lucía Gámez, Corimberto. Cruce con extremo. Al centro Gámez. Entre 1 y 2 ataca Celia López y 2 minutos, 7 metros para el conjunto de Sagunt. Del Olmo. Va a ejecutar la pena máxima y bajo palos Carratú. Lanzamiento que aparentemente ha parado con facilidad. Aparentemente. Lanzamiento de 7 metros cerrado por el conjunto valenciano. Diferencia de 2. Ataca Guardés. Paula Arcos, lateral izquierdo. Patri Lima, centro. Organizando el juego. Organiza. Carla Gómez, entendemos que sale al cruce. Carla Gómez. Paula Arcos se viene. De nuevo cruce. Buscan. Aquí bote. Entre 1 y 2. Ataca. Y Ángela Nieto. Falla el lanzamiento, es parado por Patri Encinas, rechace para Carla Gómez y es frenada, golpe franco. 15-13, ataque largo para el Guardés. Sigue Patri Lima, Pessoa, Lima. Jugada de nuevo, organiza el ataque, sale ahora la extrema Ángela Nieto, que busca pivote, muy bien, y ejecuta con su brazo izquierdo Carla Gómez en 6 metros que no falla. 16-13, rápido, sale la central de Morvedre, para lateral derecho, para el juego, bota, Fiorella Corimberto, Lucía Gámez, buena jugada, buscamos, cruce con lateral, de nuevo han conseguido conectar con la pivote
en el centro. Ya no es la primera vez. Defendida por dos jugadores las centrales de Guardés. Y no interpretan el pase con Roda, con Andrea Roda. Lanzamiento en apoyo, en suspensión de Corimberto, que es fallado. Contraataque rápido. Que es frenado en golpe franco por el equipo de Morvedre. Ha fallado el equipo de Guardés. 16-13. Lima. Pessoa. Lima. Arcos, la internacional con la portuguesa. Juega Patri Lima. Cruce, no. 1 y 2. ¡Oh, qué bien! Ha pitado golpe. Perdón, ha pitado falta en ataque de Paula Arcos. Cuando había entrado, ya había encontrado hueco entre 2 y 3. Ataca Lucía Gámez. Celia López. De Uriarte. Corimberto. Gámez, Corimberto. No pita nada el colegiado, ataque entre 1 y 2, ha lanzado en apoyo Lucía Gámez desde 6 metros, no ha pitado nada, parado la portera, Pessoa sale rápido, Lima contra pivote, en este caso extremo desdoblada, y gol de Ángela Nieto. 17-13, más 4. Empieza a irse el conjunto local. Empieza a aumentar la diferencia de goles en el minuto 6 del segundo tiempo. Recordemos que habían acabado el primer tiempo con empate a 13. Corrigen, ajustan la defensa, corrigen los fallos y poco a poco las diferencias se empiezan a notar. Gámez, Corimberto. Lanzamiento en apoyo y en este caso sí ha ejecutado y ha acabado muy bien, aprovechando la pequeña pantalla que habían hecho las pivotes del conjunto de Morvedre. Arcos, Pessoa, Calzado, Nazaret Calzado. ¿Por qué siempre le cambio el apellido? Entiendo que es porque está Fanny en el campo también. Patri Lima en el centro para Paula Arcos. Ordena jugada. Con calma los dos equipos en el ataque estático. Se desdoblan. Nazaret Calzado. Pivote, lanzamiento en apoyo y ahora sí, Paula Arcos se ha sorprendido a la defensa que estaba bastante hundida en 6 metros. 18-14 más 4 el equipo de La Guardia. López al centro, muy bien esa finta, punto fuerte, pide algo más el banquillo de Morvedre, pero no lo entienden así los colegiados. Saca rápido el Guardés, bien la finta, bien. Ha sacado petróleo de ahí Paula Arcos, finta hacia punto débil, finta de brazo, que no es capaz de parar Elena Martín del Olmo. Lanzamiento parado por Patri Encina, pero el colegiado entiende que 7 metros y 2 minutos para Elena Martín del Olmo. Va a ejecutar Gabriela Pessoa. Abajo y parada, muy buena, pero muy buena parada de Patricia Encinas. 18-14. Con calma. Morvedre. Luzolo en cambio. Entra en el extremo izquierdo. Irene Botella. Fiorella Corimberto. El lateral izquierdo. Gámez. Defendida por las dos centrales de Guardés. Por Fanny y por Carla. Gámez. Disuade Ángela Nieto, buscan a pivote, lanzamiento ahora al ángulo largo de Fiorella Corimberto y lanzamiento de portería a portería de Marisol Carratú, que se ha ido por muy poco, aprovechando que están con una jugadora menos y había salido a jugar 6 contra 6 sin portera. Botella de nuevo, Irene Botella, Poveda. En el extremo izquierdo juega un 6 para 6. Fiorella Corimberto. Celia López. Lanzamiento en apoyo. Parado a 2 manos. Saca ahora la contra fácil para Ángela Nieto. Y ahora sí. Ahora sí. Ha parado muy bien ahora Marisol Carratú a 2 manos. Y aunque estaba la portería vacía, ha buscado
la opción más segura, que era el pase al extremo, que sabía que había salido al contraataque, que era Ángela Nieto. Gol desde la mitad de la pista para la jugadora de Guardés. Gámez intenta entrar por el centro y buscar a Andrea Roda en el pivote, pero está ajustando y están cerrando bastante la defensa las jugadoras guardesas. Permuta, Fiorella, cruce con Celia López, intenta entrar por 1 y 2, de nuevo, no cierran ahí. Ya no sería la primera vez. Lucía Gámez ha pitado golpe franco, pasivo. De nuevo golpe franco, mano arriba. Había encontrado muy bien a pivote, recibe el balón de cara y se revuelve muy bien en esa zona intentando buscar. El árbitro, como ahora, pita golpe franco. Tiene la jugadora, que puede estar en 6 metros. Las jugadoras de la Guardia la dejan recibir y están intentando entrar por ahí, agotando los pases del pasivo. Lanzamiento en apoyo ahora, que en apoyo en suspensión de Lucía a Gámez. Ha sido defendido muy bien por las jugadoras de la Guardia. Se ha ido arriba, ataca rápido Guardés, Paula Arcos, Pessoa, Gabriela Pessoa, Patri Lima, que para el juego, organiza a su equipo. Y ataque estático para Guardés, que gana de 5, 19, 14. Desdobla Ángela Nieto, Patri Lima a punto fuerte, buscaba el pase, pero ha sido cortado por Celia López. Muy bien, rápido la contra para Del Olmo y gol de la jugadora que había ido al contacto. Había un contacto de la jugadora guardesa. Pedían algo más. Ahora saca rápido el Guardés, rápida la transición y gol por la zona de Elena Martín del Olmo. Se había metido el gol de contraataque del Morvedre. Ataque rápido. Gol ahora del Morvedre. Están las defensas un poco despistadas. 20-16 en el marcador. Minuto 12 del segundo tiempo. Ataca Guardés. Lima. Pessoa. Rápido para Paula Arcos. Busca muy bien. Oh, fallo en 6 metros de Carla Gómez. Se la ha ido arriba. Pero había jugado muy bien el Guardés con un doble cruzo y ha encontrado fácilmente a la pivote en zona central. Ataca Morvedre. Celia López. Cia Gámez. Fiorella Corimberto. Con calma. Pierden de 4. Tratan de organizar el ataque para finalizar con éxito. López buscaba pivote, que no la ha encontrado. Rápido, han perdido el balón. Recupera el Guardés contra Ángela Nieto y no falla. Está matando esto al conjunto valenciano. Estos fallos y esas salidas rápidas al contraataque por el conjunto Guardés están matando al equipo valenciano. 21-16, más 5 para el Guardés, casi en el Ecuador de la segunda mitad de este partido. Recordar que este sábado que viene, día 15, a las 8 de la tarde, el Guardés jugará de nuevo en su casa. Recordemos que este es un partido atrasado, un partido que se había pospuesto por la competición europea del conjunto de Guardés, el Mecali Atlético Guardés. Y el sábado que viene jugará el Guardés con San Cuirste contra el conjunto catalán a las 8 de la tarde en el pabellón de Sangriña. Recordemos que para el final de esta primera vuelta del campeonato liguero, de Liga Guerreras Iberdrola, quedan 3 encuentros. Al Guardés le queda el San Cuirce, Málaga Costa del Sol y Salud Tenerife. Partido un poco más fácil es el primero y el último, más complicado el de Málaga. Y a Morvedre le queda Vera, partido muy complicado. Elche también muy complicado. Y después Rubén Saporriño. Digamos que un rival que más... Un rival un poco más asequible para el equipo valenciano.
Juega Morvedre. Gámez. Guerisoli. Tisato, Matilde Tisato. Malena Guerisoli. Busca hacia Gámez. Tisato. Gámez. Busca el ataque entre 1 y 2. Ha pitado. Falta en ataque. El colegiado de fondo. Ataca. Patri Lima. Se va a la izquierda. Busca finta. Punto fuerte. Y bien, ha encontrado Pessoa. A pivote y ha pitado golpe franco. Carla Gómez. Patri Lima. Sale al encuentro por primera desde hace muchos minutos que no jugaba Sandra Santiago. Desde el principio del partido no había salido Sandra Santiago. Ahora muy bien, qué bien. Ha amagado el pase en cruce. Y aprovechando el ciclo de brazos, con trayectoria muy larga, Sandra Santiago ejecuta ese lanzamiento que acaba con éxito. Guerisoli en el centro, esquema pivote, Tisato de nuevo, vuelven a ir a zona central. Paran el juego, organizan y vuelven al ataque. Pierden de 6, 22-16 para el conjunto local. Guerisoli, Matilde Tisato, Lucía Gámez. Buscan. Se ha metido en pivote Tisato. En 2-4 está jugando ahora mismo. Estaba jugando ahora mismo el Morvedre. Mano levantada de los colegianos. Aviso de pasivo. Lucía Gámez. Ataca. Frenada por Carla Gómez. De Uriarte. Lucía Gámez. Quinta punto fuerte. Ha cortado ahora el pase. Patri Lima, que sale a la contra, se apoya en Nieto y ejecuta muy bien este contraataque del conjunto local. 23-16 más 7. Se empieza a tomar color este partido, se empieza a decantar hacia un lado, que es el lado local. Está el Guardés ajustado muy bien su defensa en este segundo tiempo y con estos contraataques está haciéndole muchísimo daño al conjunto de Morvedre. Lucía Gámez. Matilde Tisato. Pedía el balón de Uriarte. Lo encuentra ahora. Lanzamiento y ha entrado, pese a que ha tocado Marisol Carratú, ha entrado ese balón. Gol de María Ángeles de Uriarte. Taca Guardés. Sandra Santiago. Patri Lima. Gabriela Pessoa. Carla Gómez juega con lateral, permuta posiciones, Santiago en el centro, Lima. Fallo en el pase, había entrado muy bien, habían generado superioridad y ha fallado el pase al extremo en el último momento. Ataca Morvedre, trataba de cortar Patri Lima. Uy, lo tenía muy claro ahora para el extremo la jugadora 27 de Morvedre, que le pide disculpas a Elena Martín del Olmo. Ataca Morvedre. Tisato. Guerisoli. Permuta posiciones. Tisato al centro. Muy bien, ha encontrado ahora pivote. Se ha movido muy bien por la zona. María Ángeles de Uriarte. Y ha recibido en 6 metros. No ha fallado. Gol número 18 para el equipo de Morvedre. 23-18. Anima al público de La Guardia, que pese a que hay una entrada buena, estas normas COVID provocan que el pabellón no esté lleno y eso se nota, sobre todo porque si este pabellón estuviese lleno habría muchísimo más ruido. 7 metros para el conjunto local, 23-18, más 5, Guardés, Pessoa, la jugadora brasileira, en 7 metros para ejecutar Patri Encinas, lanzamiento arriba a la escuadra, casi imposible para Patri Encinas, 24-18, de Uriarte, Gámez, Guerisoli, Tisato, del Olmo y Rubira en el campo por el conjunto de Sahagún. Calma, organizan el juego.
zona central, cruce, central lateral, de nuevo, doble cruce, Tisato, vuelve otra cruce, Guerisoli, busca de nuevo a Gámez y tratan de ejecutar ese lanzamiento de suspensión que no les ha salido. Ha estado bien la defensa y la portera de Guardés, ataca con rapidez Guardés, Santiago, para Nieto, paradón de Patricia Encinas, a dos manos, al ángulo largo, ese lanzamiento de Patri Nieto que estaba bien ejecutado. Bien, ahora el corte de Paula Arcos, el pase a pivote ha sido cortado ahora por la jugadora del Guardés. Ataca por el centro ahora la jugadora valenciana, Peso, a la internacional por España, Paula Arcos, que organiza el juego, levanta 2 dedos, marca jugada. Busca, cruce con pivote, permuta posiciones, Sandra Santiago al centro para Peso a largo, pero estaban esperando ese pase a Paula Arcos. Rápido el contraataque, muy bien ejecutado. Ahora sí, muy bien la defensa, muy bien el contraataque, apoyándose unas jugadoras en otras y finalización de Elena Martín del Olmo. Gol número 19 para el equipo de Morvedre. 24-19, casi 20 minutos de este segundo tiempo, más 5 para el Guardés. Se desdobla Ángela Nieto, Sandra Santiago, lanzamiento en apoyo, no le sale nadie y por encima de Uriarte, el lanzamiento en apoyo de Paula Arcos acaba en gol número 25, más 6 para el Guardés. Guerisoli, López, vuelve a insistir en esa zona. En su carril derecho, López, Guerisoli, Tisato. Habla la primera línea de Morvedre. Entendemos jugada. Permuta posiciones de lateral derecho con central. Buscaba un lanzamiento casi sorpresivo. Aprovechándose que está ahí la pivote de una pequeña pantalla. Busca ese lanzamiento de apoyo López. Cruce. Muy bien, busca esa trayectoria larga. Buscaba entrar en 6 metros. Malena Guerisoli, pero frenada por Carla López. Golpe franco, entienden los colegiados. Tisato, Guerisoli. Mano arriba del colegiado. Amenaza con pasivo. Se les cae el balón a Matilde Tisato. Le da en la cara, la recupera el Guardés. Paula Arcos acaba muy bien para Nazaret Calzado. Al ángulo del arco. Lanzamiento a media altura y gol número 26 para Guardés. Realiza cambios, conjunto de Morvedre, Vicensos, centra Irene Botella y entra Fiorella Corimberto. Se acaba de ir Matilde Tisato y María Ángeles de Uriarte. María de Uriarte. Elena Martín, permuta posiciones. Guerisoli, busca de lateral a lateral, pase. Busca en centro Celia López, pase para Fiorella. Y los colegiados que faltan en ataque. Muy bien la defensa de Guardés, anticipándose. Bien la finta de Sandra Márquez. Y creía que falta en ataque, pero dice el árbitro que no. Dice que es golpe franco. Partido tranquilo. Donde no ha habido un juego excesivamente duro, ni un ritmo excesivamente alto. Entendemos que el parón, están saliendo jugadoras. Están jugando casi todas en el Italia Atlético Guardés. Entendemos que por lo complicado del calendario en este mes de enero. Lanzamiento ahora Sandra Santiago, gol habitual de los suyos. Bote de Celia López que casi es cortado por la jugadora de Guardés. Se le escapa el balón para Morvedre. Decíamos que complicado el calendario, bueno, a nivel de partidos en este mes de enero para el conjunto local. Tienen los 2 partidos de Copa y los de Liga que quedan. Si mal no entiendo, creo que quedan 6 partidos con en este mes de enero. Un calendario duro después de un parón tan grande. Hay que dosificar muy bien las fuerzas. Corte, de nuevo fallo en el pase a la hora de ejecutar un cruce. 2 minutos va a haber, segunda expulsión de Celia López, que le pide disculpas a Paula Arcos.
Gol de la jugadora valenciana internacional del Guardés, que también sale ahora María Sancha. Y creemos que el partido, con este +9, 28-19, ha bajado un poco el ritmo, ha bajado un poco la intensidad. Y casi diría yo que está decidido. Los ataques estáticos o lucen con calma. Muy bien ahora, muy bien ahora. Ha habido un fallo de marcaje por parte del conjunto guardés. +8. Saca Patri Lima rápido. Juegan María Sancha, Patri Lima. Ataca Guardés. Faltan 6 minutos para la finalización del partido. +8. Muy mal, se tienen que poner las cosas para que se les escape el partido. Nazaret Calzado para Aroa Fernández, que sale al campo, la juvenil del Guardés. Muchos cambios en el conjunto de La Guardia. Saca ahora sin portera al conjunto de Morvedre. Lucía Gámez. Berisoli. Por Inverto. Fuerte, pasa la primera línea. Siguen pasando. Busca ahora el cruce, que no se produce. Con el extremo. Berisoli. Por Inverto. Frena muy bien. Cierran 2 espacios muy bien el conjunto de La Guardia. Y no sé qué ha pitado el árbitro en estos momentos, pero por lo que veo, probablemente ha pisado una jugadora del equipo valenciano. 5 minutos para el final del encuentro, +8. Patri Lima. María Sancha ha entrado como ha querido, entre 1 y 2, pero al lanzamiento al corta ha parado Sonora Solano. Tiempo muerto que pide Vicensos, que por sus gestos entiendo que lo ve muy complicado. Vemos que por el conjunto de La Guardia no ha salido a jugar hoy. No he visto a Lorena Pérez. Entiendo que igual tiene alguna molestia física, porque en el campo sí está con chándal, pero no ha jugado ni un solo minuto. El resto de las jugadoras han disputado todas algún minuto que otro, incluso la juvenil. Está dosificando muy bien el tiempo de sus jugadoras. Todas han jugado un poco, pero Lorena Pérez, Alonso no ha jugado nada. Entiendo que será por molestias físicas. Por el resto, pues el Guardés está con todas sus jugadoras. Bueno, salvo las 2 jugadoras brasileñas que están lesionadas. Débora Núñez y Tamires Anselmo, que viene siendo habitual a lo largo de toda esta competición de la Liga de Guerreras Iberdrolas. Ataca Morvedre. Gámez, Lucía Gámez, Fiorella Corimberto. Berisoli. Corimberto ataca, buscan ahí, no cierra del todo, atacan esa posición. Ha pitado golpe franco. Piden 7 metros desde el banquillo de Morvedre. Lanzamiento en apoyo que es bloqueado por Patri Lima. Malena Berisoli. Fiorella Corimberto buscaba pivote, que no ha sido. En el último momento ha cambiado el pase para Lucía Gámez. Pasivo, levanta la mano el árbitro. Ataca. Insisten las jugadoras de Morvedre por la zona central. Cruce, vuelven a insistir al centro. Trayectorias muy largas, pero está cerrando bien. Está cerrando bien el conjunto guardés. Esas ayudas defensivas hacen que sea más complicado penetrar por ahí. Creo entender que solo le quedan 3 pases.
por Humberto. ¡Oh, qué bien ese pase! Y va del conjunto valenciano, pero que paró en el último momento Marisol Carratú. Ataca muy bien, eso es, también ha ejecutado muy bien en este caso. Gol de Nazaret Calzado al ángulo corto. Le había dejado el hueco por ahí Sonora Solano, pero lo ha visto muy bien Nazaret Calzado. Gol número 29. Minuto 27 de partido. 29-20 más 9. ¿Cómo ha cambiado el partido en este segundo tiempo? Recordemos que 13-13 en el marcador quedaron en el primer tiempo. Ajustado bastante más el Guardés. Se le escapa el balón a Matilde Tisato. También ha tenido más fallos el conjunto valenciano. Sea por cansancio, no lo sé, pero más fallos sí ha tenido. Pues ha aprovechado con las contras muy bien el conjunto local. Falla ahora de pase María Sánchez a Nazaret Calzado. Se le ha ido. Saca, juega con calma, botando Lucía Gámez. Guerisoli es frenada por Aroa Fernández. Gámez en el centro, busca el cruce con Matilde Tisato, lanzamiento en apoyo, perdón, en suspensión. Lanzamiento en suspensión que ha parado muy bien Marisol Carratú, pero ha habido golpe franco. La han empujado a la hora de lanzar. Ataca por su carril, por su zona, Malena Guerisoli. Pero hay muchas jugadoras Guardés ahí en ese centro. Ha ido al corte de paso una jugadora del Guardés y con las ayudas al impar ha provocado la falta de ataque Nazaret Calzado. Muy bien la defensa del Guardés, muy rápidas de piernas, y eso es lo que ha provocado el fallo de las jugadoras de Valencia. Es el gran cambio del primer tiempo al segundo tiempo, ese ajuste defensivo del conjunto local. Y por supuesto, acompañado después de los contraataques que le han hecho mucho daño a Morvedre. Gómez, con calma. Paula Arcos, bota el balón. Ataque, buscaba al extremo, estaba muy bien defendido. Sale a la contra muy bien el conjunto. Se le ha ido el balón. Parecía que cortaba a las jugadoras locales, pero al final el balón se le ha quedado a la jugadora de Morvedre, que no ha podido recepcionar, se ha escapado por línea de fondo. 30 segundos para la finalización del partido, 29-20 para Mecalia Atlético Guardés. Ataca con calma Patri Lima, ordena jugada, cruce, lo esperan, lo marcan, está muy claro ese cruce. Y gol número 21 de Lucía Gámez. Había cortado la jugadora de Morvedre y gol de Lucía Gámez. Lanzamiento ahora de Aroa, último lanzamiento, que ha sido bloqueado, pero acabado por el extremo Sandra Santiago, metiendo el gol número 30, 30-21 en el marcador. Jornada 6 de la Liga Guerreras Iberdrola. Final del encuentro, más 9 para el equipo local, que se coloca ahora mismo con 13 puntos. Sigue siendo sexta en la tabla clasificatoria. Y cuarta por la cola se queda Morvedre, con 3 victorias nada más, 6 puntos. El Guardés se acerca al cuarto y al quinto, que en este caso son Málaga Costa del Sol, con quien jugará dentro de 2 jornadas. Y Aula Cultural. Sigue escalando poquito a poco el conjunto local en esta liga. Recordemos que ya no está en Europa y al final de este mes tendrá el doble enfrentamientos con Bolaños en la Copa del Rey. Sin más, señores, partido tranquilo, partido sin muchas sorpresas, partido donde se han visto fallos que no son habituales, salvo que haya un parón muy grande, y en el que el Guardés en este segundo tiempo ha ajustado muchísimo más la defensa, ha apretado, ha defendido con más fuerza, con más ayudas, y ya se ha ido en el marcador de 9. Sin más, señores. Un saludo muy grande de un servidor. Un saludo a Daniela Savic, que hoy no ha estado con nosotros, que la esperamos para el sábado que viene, Guardés Sanquirce, partido
de la Liga Guerreras Iberdrolas que tendremos el sábado que viene. Un saludo muy grande, hasta luego, nos vemos.